Bienvenidos al canal nuevamente. En este video vamos a estar explicando de manera muy sencilla un concepto esencial de JavaScript que es la palabra this. Este concepto es súper necesario de entenderlo como desarrolladores, ya que usualmente puede llevar a confusión si no tenemos en claro cómo funciona. Además, es un concepto muy preguntado durante entrevistas, ya que con esto el entrevistador entiende si el desarrollador tiene conocimiento o no del lenguaje en profundidad en sí. Así que sin más, empecemos. Lo que vamos a hacer es tratar de entender a qué nos referimos con el objeto this en JavaScript. This se refiere al objeto actual en el que estamos desarrollando nuestro código. En el caso del navegador, el objeto es Windows. Y en el caso de estar corriendo código en el backend, usando Node, el objeto global es el objeto global. Bien, a la hora de entender qué valores tiene this en todo momento en nuestro código, para eso tenemos que entender los tipos de enlace con los que podemos encontrar a this. This cuenta con 5 tipos de enlaces en JavaScript. Tenemos el enlace global o global binding en inglés, el enlace de objeto, el enlace de llamada, el enlace de constructor y el enlace de línea directa. Ahora bien, si esto parece complicado, no te preocupes porque vamos a ir en detalle uno por uno con un ejemplo para que puedas entenderlo. Vamos a iniciar con el concepto de enlace global o global binding. Para eso vamos a usar un ejemplo muy sencillo, como esta función sayHello, que lo que hace es mostrar por consola hello y el nombre del usuario. Ahora bien, como podemos ver, si corremos este código, llamamos la función, guardamos y corremos el código, tenemos hello undefined. ¿Y por qué pasa esto? Bien, por definición y por default, this está asociado primeramente al objeto global en Node.js en este caso. Y el objeto global, como podemos ver, no tiene ninguna variable llamada name. Por lo tanto, this es un objeto vacío. Y la propiedad this.name es por lo tanto undefined. ¿Sí? Para solucionar esto, podríamos decir global this.name es igual a Roberto. Guardamos el código, volvemos a correr y vemos que dice hola Roberto. ¿Sí? Ahora el objeto global tiene una propiedad name llamada Roberto. Esto generalmente no es una buena práctica, ya que el objeto global se pasa a través de todo el código y podemos estar renombrando variables continuamente a medida que vamos programando. Es solo para un ejemplo. Vamos ahora con el segundo ejemplo, que es el enlace de objeto. Poco a poco vamos a ir recorriendo cada uno de los diferentes casos en los que podemos asignarle un valor a this, y al final del video vas a entender de forma mucho mejor con ejemplos prácticos cuál es el valor esperado que puedes tener de este objeto a medida que lo vayas utilizando. Así que si el primer ejemplo no quedó del todo claro, no te preocupes, porque al final del video vas a entender en un resumen cuál es el valor esperado de this. Bien, para el enlace de objeto, supongamos que tenemos este objeto persona. Creamos el objeto persona tiene un nombre, name, Pedro, y supongamos que tenemos este método o función de saludar. Lo que hace este método simplemente es retornar por consola hello y el nombre de la persona. En este caso, this está directamente asociado al objeto que contiene el método. Vamos a borrar el código anterior para que no genere ningún tipo de conflicto. Y bien, vamos a correr este código. Para eso vamos a llamar el objeto persona.sayHello, guardamos y volvemos a correr el código. Como podemos ver, obtenemos hello Pedro. Podemos decir entonces que cuando tenemos la palabra this dentro de un método, en un objeto o en una clase, como en este ejemplo, this apunta a la clase o al objeto que lo contiene, como en este caso.
Entonces, say hello tiene la palabra this, y si vamos a la izquierda, vemos que el objeto persona contiene el método sayHello. Es decir, que this, en este caso, apunta al objeto persona. El tercer ejemplo, que es el enlace de línea directa o lexical binding. Este simplemente es una variación del ejemplo anterior del enlace de objeto y tiene que ver con la implementación de las funciones flecha. Supongamos que tenemos el mismo ejemplo que el anterior, podemos descomentar el código, pero en vez de tener un método asociado a una función normal, lo que hacemos es crear un método con una función flecha que simplemente retorne nuevamente hello y el nombre del objeto. Bien, perfecto. Ahora llamamos el método sayHello como hicimos anteriormente y veamos lo que obtenemos por consola. Vamos a limpiar la consola primero, corremos el código y obtenemos hello undefined nuevamente. Se estarán preguntando, ¿pero por qué pasa esto? Es que con las funciones flechas en particular, this hereda el contexto en el que se define la función. Es decir, this ahora vuelve a pertenecer al objeto global como en el primer ejemplo. Evitar utilizar las funciones flechas para crear métodos en clases y funciones mientras estamos programando, ya que esto puede acarrear a resultados inesperados. Debemos siempre utilizar la palabra clave function, como hicimos anteriormente, para escribir métodos y estar seguros de lo que this va a devolver. Bien, vamos a comentar este código y vamos a ir al siguiente ejemplo, el enlace de llamada. Bien, volvamos por un segundo al primer ejemplo, donde tenemos la función sayHello. Vamos a descomentarla. Y recuerden que si guardamos y corremos este código, tenemos que llamar a la función. Volvemos a correr el código. Vemos que obtenemos hello undefined. Y esto era porque this estaba asociado al objeto global, que es un objeto vacío en este momento. Bien, ¿cómo podemos solucionar esto? Y decir que queremos, por ejemplo, teniendo el objeto persona, también vamos a copiar el código para salvar algo de tiempo. Podemos borrar este método. Bien, tenemos el objeto persona con el nombre Pedro. Y ahora lo que queremos es que esta función esté asociada, enlazada o vinculada a este objeto persona. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, en JavaScript tenemos las funciones tienen un método llamado call, donde básicamente se asocia la palabra this de la función con el objeto que le pasemos al método call. Entonces le pasamos el objeto persona. Seguros de no llamar a la función, sino de solo escribir la referencia a esa función cuando llaman el método call. Bien, ahora corremos el código y obtenemos hello Pedro. Esta es la forma que tenemos de enlazar funciones que no están dentro de un objeto con un objeto. Finalmente tenemos el último ejemplo, que es el enlace de constructor. Vamos a comentar este código. Bien, para eso lo que vamos a hacer es crear una función constructor llamada persona, donde le vamos a pasar el nombre. Y esta función se va a encargar básicamente de crear objetos de tipo persona. Es por eso que se llama función constructor. Bien, ahora vamos a crear un objeto que sea persona 1 y le vamos a asignar. Tenemos que usar la palabra clave new porque estamos creando un nuevo objeto a partir de la función constructor persona.
y le vamos a poner persona con el nombre, por ejemplo, Pedro nuevamente. Ahora vamos a mostrar por consola la propiedad name y por tanto a qué está asociado la palabra clave this. Si corremos el código nuevamente, obtenemos Pedro. Bien, este caso es similar al que teníamos con el enlace de objetos. Es decir, la palabra this está directamente enlazada con el objeto que lo contiene. ¿Sí? Entonces, para repasar, finalmente tenemos 5 tipos de enlace con la palabra clave this en JavaScript. Tenemos el enlace global, donde this está directamente asociado al objeto global, que en el navegador es el objeto window y en Node.js es el objeto global. Ese objeto, mientras estamos corriendo el programa, generalmente se encuentra vacío, por tanto, cualquier cosa que asociemos, cualquier propiedad que le asociemos a ese objeto, generalmente podría retornar undefined o algo que no esperemos, ya que en código previo o anterior podemos haber definido una variable y haberle asociado un valor que no esperamos como resultado en esta función. Después tenemos el enlace de objeto, donde básicamente la palabra this está asociado al objeto que lo contiene, ¿sí? Que contiene el método. Siempre y cuando utilicemos como método, para crear el método, la palabra clave function. Recuerden tratar de evitar en lo posible usar arrow functions o funciones flecha para crear métodos dentro de objetos y clases, ya que iríamos al tercer ejemplo, que es el enlace de línea directa, donde otra vez la palabra this se asocia a el objeto global. Bien, como cuarto ejemplo tenemos el enlace de llamada, donde cuando tenemos una función que no pertenece a ningún tipo de objeto, podemos hacer que la palabra this se enlace a ese objeto utilizando el método call. Y por último, tenemos el enlace constructor, donde ya sea que tengamos una función constructor o una clase, la palabra this va a estar asociada directamente al constructor que contiene los métodos y bueno, la palabra this también. Entonces, si estamos usando clases o funciones y utilizamos la palabra this va a estar asociado directamente a la clase o la función constructora. Si tienen algún tipo de duda o comentario o no fue del todo claro, le pido que lo dejen en los comentarios abajo y vamos a estar ampliando sobre este tema y muchos más. Y si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal donde vamos a estar subiendo diariamente contenido sobre programación en JavaScript, ya sea de backend, frontend y preparación para entrevistas